Para Antilavado de Dinero nos complace presentar el día de hoy al doctor Camilo Rueda. Él es consultor de cumplimiento anticorrupción y antilavado de dinero de la empresa Risk Management. También es un profesional en finanzas y relaciones internacionales con estudios de seguridad y defensa. También ha trabajado con programas de ética empresarial contra el soborno y la corrupción, tema del que por supuesto vamos a estar hablando el día de hoy, precisamente acerca del soborno. Bienvenido, doctor Rueda. Irene, muy buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Doctor Rueda, vamos a hablar precisamente del tema de soborno, un tema que ayuda a los delincuentes con el lavado de dinero, y también vamos a hablar específicamente del sistema de administración de riesgos de soborno transnacional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este sistema? Bueno, básicamente estamos hablando de un programa de prevención de la corrupción. Entonces, en este caso, cuando hablamos de soborno transnacional, ya estamos hablando de algo más específico. Digamos que el soborno es una de las tantas formas en las cuales se materializa un acto corrupto, y particularmente el soborno transnacional, pues es como una rama más pequeña de ella. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de sistema de administración del riesgo de soborno? Pues básicamente que estamos hablando efectivamente de tener un enfoque basado en riesgo. Estos programas nacieron, el primer referente que tenemos, digamos, es la ley FCPA de los Estados Unidos, que nació, imagínate, en el año 1977, es decir, tiene ya 43 años de vigencia, y se dio porque la empresa Lockheed, que conocemos por aviación militar, se vio involucrada en un escándalo por haber pagado sobornos en Japón, en Holanda y en España, entre otros países, para hacerse con contratos justamente de aeronaves allá. Entonces ese es como el primer referente acerca de qué es un programa de administración de riesgos. Uno pensaría en este momento que es como obvio, pues que un soborno está mal, digamos, que no es una conducta deseable en el mundo empresarial. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, en las empresas pues había prácticas que no se consideraban sobornos, ¿sí? No sé, hacer un viaje para invitar a un posible contratista, invitar a un posible cliente a que conozca las instalaciones que están en otro país. El viaje a las instalaciones son 2 horas y resulta que todo el viaje se demora 8 días. En esos otros 7 días se les dan gastos para entretenimiento, comidas, otro tipo de invitaciones. Pues hoy todo eso se entiende como un soborno. Entonces te decía que ese referente de la FCPA es tan relevante porque nació hace ya 43 años, e imagínate, solo 20 años después, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, emite también la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de funcionarios públicos en el extranjero en transacciones comerciales internacionales. Y 13 años después, ya en 2010, el Reino Unido promulga el UK Bribery Act, que es también como su par de la ley FCPA. Entonces estamos hablando de conductas que están de pronto, venían ya como muy arraigadas en el ámbito empresarial. Pues afortunadamente se fueron, gracias a la presión del público, sobre todo, digamos, la gente no quería escuchar que sus empresas sobre las que sentía como ese orgullo, digamos, se estuvieran viendo involucradas en actos de corrupción en el exterior. Entonces, con esos referentes, cuando en nuestros países en América Latina quieren, por ejemplo, entrar a la OCDE, que es como lo llamamos nosotros el club de las buenas prácticas entre los países, pues la OCDE le dice: señores, yo tengo mi convención contra el cohecho de funcionarios en el exterior, usted tiene que integrar eso a su sistema legal. Entonces, los países como Colombia, ¿qué hacen? En nuestro caso, emitieron la ley 1778 en el año 2016 y se le indica a la Superintendencia de Sociedades, que es el órgano de inspección, vigilancia y control de las entidades del sector real, digamos, que regule, que diga cuáles son los criterios, digamos, para que una empresa esté en la obligación de tener un programa de ética empresarial, y le da las facultades pues para imponer algún tipo de sanciones. Entonces acá nos encontramos como en varios ámbitos, digamos.
Una cosa es tener en genérico un programa de ética empresarial en el que tú quieres que la empresa se comporte como su nombre lo indica de forma ética. Otra cosa es que tú le digas específicamente, yo quiero que usted prevenga conductas corruptas. Otra es que usted le diga, mire, tiene que prevenir específicamente el soborno transnacional. Entonces, cuando tú me preguntas qué es un sistema de administración de riesgo de soborno transnacional, pues tenemos como muchas aristas del mismo tema, digamos. Los países lo hacen no porque de fondo quieran tener empresas mucho más limpias, sino es sobre todo para cumplir con un compromiso internacional. El compromiso es frente al soborno transnacional, pero afortunadamente, al menos en Colombia, el programa quedó con un nombre genérico, que es Programa Ética Empresarial, y nos permite, digamos, enfocar ese programa en todas las formas de corrupción dentro de una empresa. ¿Cómo las empresas pueden implementar estos programas antisoborno? Bueno, digamos que esto ya está inventado, por así decirlo. Entonces, para eso tenemos unos estándares internacionales. Desde el momento en que se promulgó la FCPA, unos años después se emitió la guía de FCPA, en la que se dice qué es lo que debe contener un programa para evitar, digamos, ser penalizado por esa ley. Más adelante también surgieron algunas normas ISO, está la norma ISO 19600, que es de programas de compliance, está la ISO 31000 del año 2018, que es para gestión de riesgos, tenemos la ISO 37001, que es específicamente de prevención del soborno, no de la corrupción como un todo, solo antisoborno, y ahí ya tenemos como unos lineamientos claros. Entonces, ¿qué es lo que le sugiere uno a las empresas para que implementen este programa antisoborno? Lo primero es definir el contexto interno y externo, ¿sí? Entonces, cuando tú logras tomar en partes pequeñas todos tus procesos, las jurisdicciones donde interactúas, analizas tus productos, a quién se los ofreces, quiénes son tus contrapartes o partes interesadas, como lo llaman las normas internacionales, pues tú utilizas metodologías como una matriz de DOFA, como el análisis PEST, que es analizar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos. Ese PEST ahora también se llama PESTAL, entonces incluye además de esos 4, legal, y con todo eso se hace un análisis de, bueno, ¿quiénes son los que están afuera que me pueden llegar a afectar? Ahí está el gobierno también. Y cuáles son mis particularidades adentro. Entonces yo tengo que entrar a analizar cómo está mi cultura corporativa, si pertenezco a un grupo económico, que también estoy organizado frente a un sistema de gestión de la calidad. Bueno, son muchos factores, entonces tú analizas eso dentro del contexto interno y externo para saber cómo dónde estás ubicado. Después de eso viene la evaluación del riesgo. Entonces, ¿la evaluación qué es? Es determinar cuáles son esas situaciones en las que se te puede llegar a materializar ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hay 4 fases dentro de esa evaluación del riesgo: identificación, medición, control y monitoreo. Entonces, en la identificación te reúnes con personas dentro de tu empresa, con un experto en gestión de riesgos, preferiblemente que conozca de temas de corrupción, y empiezan a analizar cuáles son esas situaciones en las que se pueden dar. Ahí estamos en la identificación. Luego viene la medición. Entonces, en la medición, ¿tú qué haces? Tú dices, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra y cuál sería el impacto? ¿Sí? Entonces, multiplicando esos dos, porque se usa generalmente una escala de 1 a 5, tú vas como rankeando esos riesgos que tienes. Posteriormente, entonces asigna los controles. Entonces dices, bueno, para evitar que esto me vuelva a pasar, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner una política, voy a capacitar a las personas, voy a poner unos controles contables, unos financieros, otros no financieros, y reduces ese impacto, ¿sí? Entonces, ese riesgo, que antes se consideraba inherente, que es el que uno tiene antes de poner los controles, ya se vuelve un riesgo residual. Es decir, qué tan expuesto estoy después de haber implementado esos controles. Y la última fase, pues, es la de monitoreo. Entonces, todos esos riesgos que tú tienes se van moviendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, cada vez que tú sacas un nuevo producto, cada vez que vas a ir a una nueva jurisdicción, cada vez que vas a utilizar un nuevo canal de distribución, tú deberías volver a evaluar esos riesgos, ¿sí? Y también, pues, tomar algunos indicadores que te dé el mercado,
si tienes una línea de denuncias o las labores de auditoría han descubierto alguna forma de corrupción, pues eso ya tiene que entrar a modificar tu matriz de riesgos. Bueno, el tercer factor que uno debe tener en cuenta para montar un programa de estos es el compromiso de la alta dirección. Esto es algo que es también súper clave, es el tono desde la gerencia, es además que la gerencia asigne responsables, diga cuáles son las tareas que hay que hacer y quién tiene que responder por ellas, y adicionalmente que garantice los recursos. Entonces todo esto va armando también ya como una cultura ética dentro de la empresa que es fundamental. Después, lo que sugerimos es hacer una política anticorrupción, en la que tú digas qué es lo que la empresa acepta, lo que no acepta claramente, y eso que no acepta en caso de que se materialice, qué consecuencias va a tener. Esa política además tiene que ser aplicable no solo al interior de la empresa, sino especialmente con sus contrapartes. ¿Por qué? Hay un estudio de la OCDE del año 2015 que indica que 3 de cada 4 casos de corrupción, o de pago de un soborno más específicamente, involucran a un tercero, ¿ya? Entonces, por lo general, yo no pago un soborno directamente, sino que utilizo un contratista o un subcontratista para que a través de ellos se justifiquen operaciones que realmente terminan siendo un soborno. Entonces, por eso es tan importante que la política se conozca no solo adentro, sino especialmente que se difunda entre las contrapartes. Doctor Rueda, más allá como usted mismo decía hace rato, de que las empresas no es que quieran, o mejor dicho, las legislaciones no es que quieran empresas más limpias, sino que quieren pertenecer a otros organismos o quieren como que esa estrellita dorada, como quien dice, de algún tipo de organismo. ¿Cómo se puede incentivar a estas empresas a que tengan este tipo de programas antisoborno, a que implementen este cumplimiento preventivo? Bueno, ¿cómo incentivarlas? Desafortunadamente, el incentivo por lo general es negativo, entonces la gran mayoría de las empresas que implementan estos programas lo hacen pensando en que puede haber una sanción, en que hay una ley que los obliga. Entonces, esa es como digamos, como el principal forma de incentivarlos. Sin embargo, es algo en lo que nosotros hacemos bastante hincapié cuando dictamos capacitaciones, cuando hacemos las charlas, cuando hacemos formación de equipos directivos, es que el contar con un programa de ética empresarial te genera unos beneficios que superan, pero por mucho, el costo de tener estos sistemas. Y básicamente es que un sistema de prevención o de administración del riesgo de soborno te ayuda en tu reputación, ¿sí? Entonces te hace más atractivo para los inversores, los clientes te ven como una empresa ética, como una empresa más deseable y están más propensos a comprarte. Eso repercute directamente, obviamente, en tu valor de mercado. Es más fácil retener el talento cuando la gente siente que hace parte de una empresa comprometida con la ética y que no se va a prestar para actos de corrupción. Me corté, un segundo. No, Y lo último, que es también súper importante, es que, digamos, tú puedes tener un sistema de administración de riesgos, pero el riesgo como tal no se evita, digamos, el riesgo solo se previene. O sea, en algún momento a ti se te puede materializar el riesgo, así tengas un sistema que funciona a la perfección. Y más acá cuando se involucran son personas. Entonces tú puedes capacitarlos, formarlos, el tono desde la gerencia, mostrando que esta empresa no se presta para prácticas corruptas, pero por alguna razón un funcionario ofreció o recibió un soborno, y cuando esto se vaya ante la justicia, cuando haya un proceso penal o cuando haya un proceso administrativo contra la empresa, si tú demuestras que tenías implementado un sistema de administración de riesgo de soborno y corrupción y que ese sistema funcionaba y se vivía en el día a día de la empresa, pues eso va a ser un atenuante a la hora de cuantificar esa sanción. Doctor Rueda, precisamente hablemos de esas sanciones. ¿Qué pasa con las empresas que no tienen este tipo de programas? Y más aún, más grave aún, ¿qué pasa o qué pasaría o qué sanciones pueden acarrear las empresas que incurran en soborno y en soborno transnacional, en soborno de este tipo? Bueno, particularmente en Colombia,
la ley 1778 estipuló que la Superintendencia de Sociedades podía imponer multas que llegan hasta los 200.000 salarios mínimos mensuales. Eso en Colombia son 175.000 millones de pesos colombianos, que llevado a dólares son un poco más de 45 millones de dólares. Entonces son sanciones realmente bastante fuertes. Adicionalmente, te puede llevar a quedar inhabilitado para contratar con el Estado hasta por 20 años. Se tiene que hacer una publicación en medios de amplia circulación, haciendo pública esa sanción que recibiste. La empresa tiene que asumir los costos de esa publicación adicionalmente y puedes quedar imposibilitado de recibir incentivos o subsidios del gobierno hasta por 5 años. Adicionalmente, y por eso el tema de la reputación aquí es tan importante y es algo con lo que las empresas muchas veces no se enfrentan a diario y no invierten en ello tanto como debieran, dice que esa sanción además se tiene que inscribir en las cámaras de comercio. En las cámaras de comercio en Colombia, digamos, es donde tú te registras y eso te habilita, digamos, para hacer negocios con otras empresas. Entonces, tú ahí, esa cámara de comercio, perdón, te emite un certificado de existencia y representación legal, que es lo que en algunos países se llama un certificado de constitución o gerencia. Bueno, entonces, ese documento es indispensable para cualquier transacción comercial que tú vayas a hacer, para cualquier relación de negocios. Y en ese documento tiene que quedar que tú recibiste esa sanción por el monto y la inhabilidad que te haya dado para operar con el Estado. Entonces, reputacionalmente es un golpe bastante fuerte. Doctor Rueda, agradecidos con estos minutos para antilavadodedinero.com, súper agradecidas con su explicación y con todo este tema acerca del soborno transnacional, que es un tema más amplio y que esperamos seguirlo desarrollando en próximas entrevistas. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. No, Irene, muchísimas gracias a ti. Un saludo para todas las personas que visitan lavadodinero.com. Con muchísimo gusto estamos aquí a la orden para lo que puedan llegar a necesitar. Conversábamos con el doctor Camilo Rueda, él es consultor de cumplimiento, anticorrupción y antilavado de risk management. También es profesional en finanzas y relaciones internacionales con estudios de seguridad y defensa nacional. Hablábamos precisamente acerca del soborno transnacional y con esto nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias.